es jueves, espacio del Colegio de Sonora, a esta hora en Reporte 100, y este día nos acompaña la doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, María del Rosario Fátima Robles, quien además es docente en la Universidad Estatal de Sonora, pertenece a la línea de estudio, desarrollo económico y exclusión social, y pues nos va a compartir información sobre el COVID-19, el confinamiento y cómo les ha ido a las mujeres con este tema. María del Rosario Fátima Robles, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, aquí estamos pendientes. Aunque diga el presidente que el 90% de las llamadas al 911 y a las líneas de emergencia son falsas, ¿son falsas? Pues mire, los datos que tenemos, independientemente de lo que diga el presidente, es decir, los datos a las llamadas al 911, si analizamos los datos en febrero y marzo, independientemente de que tengan un porcentaje de falsedad, lo que podemos ver que en México se ha incrementado notoriamente la violencia en contra de la mujer. Por ejemplo, violencia en contra de la mujer en llamadas al 911 a nivel federal, de febrero a marzo del 2020 se incrementó en un 17%. Sí. El abuso sexual, un 14%. El acoso o hostigamiento sexual, un 22%. La violación, un 18%. La violencia de pareja, un 19%. Y la violencia familiar, un 18.5%. Es decir, en febrero, las llamadas al 911 fueron de 52.858 y en marzo fueron 64.858. Sí. ¿Estos datos son del país o son de Sonora? Son del país. Son del país, sí. Así es. En Sonora también se ha incrementado la violencia en contra de la mujer en un 20%. Sí, 20% de febrero a marzo, con los datos que se tienen hasta el corte de marzo, y eso que apenas iba comenzando el confinamiento, María del Rosario Fátima Robles. Quiere decir que los datos de abril van a ser todavía aún superiores. ¿Esto se debe al confinamiento? Es que el confinamiento sí agrava una serie de situaciones en la mujer. Por ejemplo, la mujer en México es la que realiza el 3.29% más del trabajo doméstico. Es decir, la mujer en México realiza el 77% del trabajo doméstico. Sí. Y eso, además del trabajo doméstico, tiene que cuidar a los niños o a los adolescentes que están en casa, que no pueden asistir a la escuela, tiene que estar pendiente, además cuidar a adultos mayores, personas con discapacidad y además en los espacios muy reducidos de la vivienda en México, que la vivienda de interés social tiene entre 28 y 42 metros. Se agrava si está la pareja en casa, que muchas veces desea no ser molestado. Entonces, esa situación hace que la situación para la mujer del confinamiento sea diferente para la mujer y el hombre. Sí, y luego si le agregamos el tema del alcohol y de las drogas, esto puede también detonar en situaciones de violencia. María del Rosario Fátima Robles, la falta de alcohol o la falta de droga, la falta de alcohol por las leyes secas y por estas restricciones que hay a nivel nacional, y la falta de droga quizá también por la falta de dinero y la parte económica que provoca tensiones, porque pues están los adultos sin trabajar y con problemáticas enormes para poder alimentarse, para cumplir con los mínimos indispensables. Así es. También agregamos que el 17% en el país de las viviendas tienen carencia en calidad y espacios de vivienda, y el 11.8, el 12% tienen carencias por hacinamiento. Entonces eso
podemos decir que es un caldo de cultivo que detona aún más algo que ya venimos arrastrando, hay algo que no ha podido, hay una curva que no ha podido aplanarse, que es la violencia en contra de la mujer. No es privacidad de México, en México también se da. De hecho, el secretario general de la ONU hizo un llamado de atención hace unas semanas por el incremento global de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Sí, ahora hay refugios para mujeres que son víctimas de violencia y están operando en esta época de confinamiento. Sí, sí hay refugios, pero vamos, en México sí hay refugios. El detalle, por una parte se ha insistido en que no reconocer la violencia en contra de las mujeres, y eso hay que señalarlo, porque el no reconocer la violencia hacen que no se diseñen políticas transversales que atiendan la problemática de la violencia en contra de las mujeres. Existen a la fecha los datos que tenemos, 32 refugios que reciben, digamos, dependen de los gobiernos. Sin embargo, el resto de los 83 refugios en todo el país son operados por asociaciones civiles, por sociedades y demás, y dependen de un, digamos, no tienen seguro el presupuesto, no cuentan, aparte que no contamos con los refugios suficientes para atender a las mujeres víctimas de violencia, no existe una estrategia transversal que les dé certeza de permanencia de operación, como parte de una política pública que priorice sus derechos humanos en los hechos y dé cumplimiento a acuerdos internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque cada año el presupuesto para los refugios se somete a un concurso y se dilata la entrega de los mismos. El año pasado se entregó en julio. Este año era abril y todavía no salían las bases para las convocatorias para que los refugios de las sociedades civiles o asociaciones o asistencia pública, que son la mayoría, pudieran acceder a esos recursos, y tuvo que hacer presión la sociedad civil para ello. Estaban operando ante un incremento de las llamadas por atención que señala la red de refugios de un 58%, todavía en abril estaban operando sin recursos estos refugios, ya sea operaban con lo que le había quedado el año pasado o con donaciones. Ahora, todavía le falta mucho a este confinamiento. María del Rosario Fátima Robles, por ejemplo, en la Ciudad de México han extendido el confinamiento al 15 de junio. Ayer el vocero del COVID-19 en Sonora dijo que dudaba que se pudiera recuperar la normalidad el 1 de junio aquí en Hermosillo. Probablemente si la incidencia de casos de COVID-19 continúa incrementando, es probable que también en lo local se amplíe el confinamiento. Es una especulación mía, no estoy partiendo de algún dato oficial, pero todavía le resta bastante al confinamiento, le resta bastante a recuperar la normalidad como la que conocíamos antes de marzo. ¿Qué políticas públicas deben implementar las instituciones para proteger a las mujeres? Porque evidentemente con lo que nos dice, el quédate en casa para el hombre y el quédate en casa para la mujer es radicalmente diferente. Así es. Mire, por ejemplo, en Perú, lo que han hecho, ellos señalan que las organizaciones y las instituciones de ayuda se han tenido que reinventar. Por ejemplo, los 400 centros de ayuda a la mujer, lo que han hecho, se han organizado 200 equipos itinerantes, de tal manera que en lugar de que la mujer acuda a los centros de apoyo a la mujer, estos equipos itinerantes acuden a las casas de la mujer donde hay llamadas por violencia. Ellos acuden, eso es una forma de reinventarse. En países como Chile y Argentina, lo que han hecho es poner protocolos de emergencia, por ejemplo en farmacias o en supermercados. Si una mujer dice
tengo un tapaboca, tienen tapabocas rojo, eso es una llamada de alerta y le toman los datos para que acudan a los domicilios de las mujeres o apoyar a las mujeres. Sí tendremos que buscar diferentes protocolos, hay que reinventarnos, esto realmente es algo nuevo para todos, pero sí tenemos que dar atención a las mujeres, porque como los dices, ¿no? El quédate en casa es diferente para un hombre que para una mujer, desde que es la mujer la que realiza 3.29 más del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. Muy bien, le agradezco mucho, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, María del Rosario Fátima Robles, que nos haya compartido estos datos importantes para la reflexión. Estaremos en contacto, doctora. Hasta luego, muchas gracias. Que esté muy bien.